Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá con la Biblia abierta nuevamente para seguir caminando con Jesús hasta ahora por Galilea. Y creo que en el día de hoy vamos a estar todo el tiempo con Galilea. Si llegamos a necesitar al final, nos pasamos después del capítulo 8, vamos a lo mejor a salir de Galilea e ir al otro lado del Jordán. Pero vamos a ver porque tenemos, no es la idea de movidito, iba a decir muy movidito este capítulo 8, el final del 7, pero hay muchas cosas diferentes, así que vamos a ver en realidad lo ajetreada que era la vida de Jesús, la de cosas que hacía. A veces sabemos si es en un mismo día, a veces no tenemos idea, no hay ninguna indicación, pero de todas maneras la suma de hechos, de encuentros, de enseñanzas, hace que recibamos esa impresión y esa claridad de que Jesús hacía muchas cosas en el día. Bien, dejamos ayer en el capítulo 7, no llegamos, estoy hablando del 8, pero no llegamos al 8 todavía, cuando Jesús tuvo esa rara cena con un fariseo y después dice como que había más gente ahí y para arruinarle la tranquilidad y el plan que tenía este hombre de sonsacarle a Jesús, se le aparece una mujer pecadora llorando y volcándole un perfume sobre Jesús. Y después vamos a ver el relato posterior. Entonces, el fariseo enseguida lo que hizo fue pensar mal, ese conocido nuestro, primero diciendo, si este hombre supiera quién es esta mujer, y Jesús nunca le dijo a los que pensaron mal, yo conozco tus pensamientos, simplemente contestó con algo que demostraba que estaba absolutamente en conexión con lo que estaba pensando su interlocutor. Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte, por lo pronto este era otro Simón. Dime, maestro, respondió, y cuenta esa pequeña historia. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó las deudas a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? He leído cantidades de veces este relato y creo que hay que señalar dos cosas que son más importantes que el texto entre sí. Primero, es que está hablando de un prestamista que perdona la deuda. ¿Dónde pasaba eso? ¿No? Ahí hay un dato sumamente extraño, no quiere decir que no haya pasado nunca, ¿no? A veces no es necesariamente un prestamista, un familiar, un amigo, pero en este caso es alguien que perdonó una deuda. Ahí ya hubo un tema muy especial. Ahora, mucho más lo es la pregunta de Jesús. ¿Cuál de los dos lo amará más? No dice cuál de los dos va a estar más agradecido y se le tiró a los pies, pero todo en relación con la gratitud. Acá Jesús, a ver, es el mismo Jesús que, a ver, en mi Biblia, 2 páginas más atrás, decía, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. No nos olvidemos en ningún momento que Jesús estaba trayendo una contracultura, un mensaje completamente diferente de lo que era la mentalidad de la gente de ese tiempo y de nosotros que lo leemos hoy. Siglo I, siglo XXI, ¿quién habla de amar a alguien que le debe dinero, Bien, Jesús estaba haciendo un planteo que a primera vista, cuando lo leemos superficialmente, nos damos cuenta como que está hablando a nivel de gratitud, pero Jesús habla de amor.
Eso es evangelio puro. Simón contestó, supongo que aquel a quien más le perdonó. Fíjense que este supongo quiere decir, ¿qué me está hablando, no? De amar a un prestamista. Has juzgado bien, le dijo Jesús, y ahí Jesús hizo la aplicación espiritual. Pero me sorprendió tanto prestarle atención al hecho anterior. Ya Jesús había hablado de amar. Se volvió hacia la mujer, la miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los has secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, la estaba mirando, le explicaba a él y la estaba mirando, y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Tampoco Jesús le dijo, estoy muy agradecido por lo que hiciste, en esa línea con lo que el fariseo pensaba, ¿no? Una cosa de dar una dádiva y... No, Jesús le estaba perdonando los pecados, que era el problema que tenía Simón, porque ahí entró una mujer pecadora. De manera que acá esta palabra que estoy usando ahora de una contracultura, todo diferente a lo que habían escuchado, pensado y creído aún los más religiosos, estaba hablando de amar y perdonar. Y en esa pequeña historia, acá tenemos el Evangelio. Y acá tenemos a quien está opuesto al Evangelio, aunque sea muy religioso. Los otros invitados, no estaba el fariseo solo, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿Sí? Ahí, si había confusión en las mentes esas, un poquito atrás también, en otro relato tenía el ¿quién es este? ¿No? La gente que tenía que hacer un cambio en su cabeza para entender de Jesús, aunque estaban viendo y viendo cosas. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Con ese perdón, con ese reconocimiento de que ella había hecho eso por fe, porque no lo hizo porque entró uno cualquiera, porque era Jesús y ella tenía que haber sabido y no abrió la boca para confesar pecados ni nada, pero con toda su actitud de entrega, Jesús ya sabía que ella estaba lista para que sus pecados fueran perdonados y acá ya dice la palabra, tu fe te ha salvado, le entregó la salvación. Así que este relato lo podemos usar para hablarle a alguien, de lo que es Jesús, del perdón de él, como una forma de evangelización. Un religioso y una salvación que tiene que ver con fe y con entrega, aún en una situación extrema como parecía esta. Bueno, precioso, aunque lo hayamos leído 1000 veces, precioso la idea de recrear este momento, como si sacáramos una foto y hiciéramos una película con esto. Bueno, capítulo 8 empieza con la parábola del sembrador. Yo iba a decir, bueno, ya la hemos leído en Mateo, pero digo, vamos a leerla así toda de corrido. En Mateo 13 tenemos largos capítulos con las parábolas, pero acá está solamente la del sembrador. Así que la leo rapidito, pero primero hay un dato interesantísimo. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Vuelve cada
cada un par de relatos, Lucas vuelve a recordar, a decir que Jesús estaba recorriendo. Pero acá hay un dato interesantísimo. Lo acompañaban los 12, ya el grupo de apóstoles con él siempre. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Esta María no es ni la hermana de Lázaro, ni otra María que tenemos por ahí. Esta es una que había sido endemoniada. Juana, esposa de Cusa dice en Reina Valera, el administrador de Herodes, acá tenemos un dato, había alguien muy cercano a Herodes. Susana no sé, parece que no se sabe nada, y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Creo que este es el único dato de cómo Jesús se sostenía, ¿sí? Porque los apóstoles habían dejado su fuente de ingresos, y entonces aparentemente había mujeres, y a lo mejor sus esposos también, que colaboraban para que ellos pudieran sostenerse. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. En otros casos habla como que Jesús andaba con la multitud atrás, ahora llegaba y la gente salía. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Entonces acá, en este contexto nuevo, de alguna manera diferente al que Mateo cuenta, en Mateo 13, tenemos: un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Les contestó: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, y acá está la cita, esta conocida de Isaías, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Hablamos bastante de eso cuando lo leímos en Mateo. Este es el significado de la parábola, les dice Jesús a sus apóstoles. La semilla es la palabra de Dios, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Por eso era un mensaje interno, era para que ellos, la multitud era los que estaban siendo evangelizados, pero él les está enseñando a sus discípulos que va a pasar esto, y que el diablo va a estar trabajando. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, como los que lo seguían ahí, todos contentos, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Me encanta acá la palabra maduran, cristianos que se quedan en el camino. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Así que lo contrario de los cristianos o los que se acercan al mensaje del Señor inmaduros, lo contrario es lo que retienen y perseveran para que haya un fruto de esa semilla. Y acá inserta Lucas un pedacito que estaba en el Sermón del Monte de Mateo.
Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Yo me quedé pensando qué clase de repisas habría. Nosotros es una palabra que entendemos, qué clase de repisas había, ¿no? Bueno, bien alta, de manera que se vea. Eso es la lámpara. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Acá hay enseñanzas que después aparecen en otros lados y varias enseñanzas diferentes, pero da la impresión que estas son las cosas que los discípulos, los apóstoles, tenían que saber, porque ellos iban a ir a evangelizar, ellos iban a repetir. Entonces, lo de la lámpara, o sea, si vos sos de los que recibiste la palabra, tenés que ser alguien que ilumine y alguien que esté visible. Y no que tenga cosas escondidas, porque la otra es otra enseñanza, eso de que todo sale, de que todo lo oculto llega a conocerse. Fíjense que cuando habla de la cuarta semilla, dice, los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. O sea, Jesús estaba pidiendo discípulos, seguidores, que fueran luz y que no tengan una vida doble, diríamos, ¿no es cierto? Y pongan mucha atención, y acá no dice la palabra, pero habla de recompensa, hemos hablado tanto de recompensa con el sermón del monte de Mateo. Al que tiene se le dará más, al que no tiene se le quitará. Bien, esto es la economía del reino de los cielos. Cuanto uno más da, más recibe. ¿Sí? Después el Señor lo ejemplificó esto con otras parábolas, con las parábolas de la recompensa del Señor. Muy bien, otro hecho, por eso que el 8 está muy salpicadito. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. ¿Por qué iban a verlo? Se dice que los hermanos tardaron mucho en creer en Jesús. Y por ahí hay algo como que estaban muy impactados por lo que se escuchaba de él, porque la gente lo seguía, porque estaban haciendo milagros y quizás alguno de sus hermanos pensaba, no está medio loco. Eso no era para pedirle que fuera a hacerles un favor, estaban acercándose para ver cómo estaba, o algo así. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, ¿sí? Esto ya lo vimos en otro momento, como dijimos que eran las cosas que da la sensación de que Jesús no quiere atender a su familia. Es lo que quedó acá es la enseñanza. Lo otro, lo que Jesús hizo, seguramente los vio, habló con ellos. ¿Cómo terminó la historia? A ver, ¿dónde están? ¿Quién cuenta? Marcos. A ver, si no me equivoqué en buscar. Marcos es el que pone el nombre de los hermanos. Dice, cuando decían, ¿no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están aquí sus hermanas con nosotros? Así que 4 varones, 4 hermanos varones y después mujeres, era un familión la familia. Ahora, no está mencionado José. Es muy probable que ya a esta altura José, que era mayor que María, hubiera muerto. Ahora, de esos 4 hermanos, Jacobo es el autor de la carta de Santiago y Judas es el autor de la carta de Judas. Así que la historia de ellos no está contada, pero tenemos ese dato como para saber que no era que estaban en contra de ellos. Y a Jesús le interesó en ese momento decir, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y fíjense que esto está relacionado con la parábola del sembrador.
¿sí? Y con esa enseñanza que Jesús dio de la parábola del sembrador. De manera que nosotros lectores tenemos que hacer ese trabajo de relacionar, de ver, de buscar la referencia. Yo busqué la referencia y digo, a ver, ¿quién contó esto mismo, pero dando los datos? Y Marcos, el evangelio más cortito, pero le pareció importante a Marcos poner todos los datos de su familia de 4 varones y quién sabe, 2 o 3 hermanas más. Pobre Marita, qué trabajo. Y el hijo mayor se les había ido a predicar por los caminos, de manera que ella, evidentemente, había quedado a cargo de la familia. Bueno, y acá cambia completamente el tono del relato Lucas, y dice, un día, así que no tenemos conexión, subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Cuando yo leí antes, sin mirar los mapas, no me interesaba eso, pero ahora sí, al otro lado del lago, porque Capernaum estaba, yo no sé si tengo mapa hoy, pero si llego a poder tener mapa, me gustaría mostrar este dato ahora. Jesús lo lleva al otro lado del lago, no es que se acercaban ahí al puerto o algo así, Y así partieron. Y acá está el famosísimo relato, pero vamos a escucharlo detenidamente. Mientras navegaban, él se durmió. De manera que no cruzaron de Puerto de Capernaum a otro que estaba ahí cerquita en media hora. Evidentemente, este era un viaje al otro lado del lago. Y posiblemente dejaran Galilea y pasaran al otro lado, que es Decápolis. Si llegara a aparecer nuestro mapa, vamos a ver si está ahí Decápolis. Entonces, se desató una tormenta sobre el lago. Si hubieran salido recién, hubieran podido llegar a la orilla. No, estaban en medio del lago. Se desató una tormenta, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. A ver si yo veo, acá está, bien grande. ¿Ven abajo de Galilea? A la derecha está Decápolis. Se fueron a otra provincia del Imperio Romano. Así que fíjense, cruzaron ahí en celeste, está todo el lago de Galilea, el mar de Galilea, cruzaron y hacia abajo, hacia el sur, fueron allí, porque ahí abajo nos aparece la ciudad de Gadara, y después en el otro capítulo la vamos a encontrar. Así que Jesús, que siempre lo veíamos en Galilea, ya acá estaba saliendo de su provincia y yendo a evangelizar, como dice, a otros lugares y a otras aldeas. Muy bien, muchas gracias, Darío. Así que Decápolis era una gran provincia romana que estaba al costado del mar Muerto también. Bueno, entonces pasó lo que ya sabemos. Se desató una tormenta en el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. En los relatos de esto, primero dice lo que Jesús les dijo. No, acá Lucas marca un primer milagro que no le habían visto. Era un milagro con la naturaleza, con las fuerzas climáticas. Y lo que hizo Jesús era una demostración de autoridad, porque no oró al Padre para que el Padre calmara la tormenta. Él reprendió. Era otra cosa que tenían que ver sus apóstoles, si es que estaba ahí con los apóstoles, y esto no era un barco ni un transatlántico, era una barca apenas, las que ellos usaban para pescar, me imagino. Reprendió, ¿dónde está? Reprendió al viento y a las olas, ¿sí? Así que en algún lado, en alguno de los evangelios dice, cállate, la tormenta se apaciguó, todo quedó tranquilo. Y entonces Jesús le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes?
cada uno de los evangelistas la cuenta distinta, porque hay uno que dice por qué tenían miedo, pero me gusta esta. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Qué entendieron de mí? ¿No sabían? ¿No sabían que yo tengo poder? Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este? Acá aparece otro, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? De manera que todavía teníamos que los apóstoles estaban recibiendo nuevas lecciones, estaban viendo nuevas cosas de Jesús. Por decir un número, 3 milagros no les alcanzaban para darse cuenta que él tenía poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre todo. Todavía, cuando Jesús le dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Y no sabemos si les dijo nada más, porque por ahí faltaba para que él dijera que la fe tenía que crecer, pero no era la fe, pero que tenía que crecer como una semilla de mostaza, ¿no? Ese era el reino de los cielos. De manera que este relato no cuenta cómo llegaron, a dónde llegaron, pero sí, porque después está enganchado el nuevo lugar al cual ellos llegaron. Así que, bueno, empiezo un poquitito y no vamos a poder leer porque ahora viene un largo episodio muy, muy importante, ¿sí? Así que, bueno, leo solamente el comienzo, que dice, navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. ¿Ven? Ya lo corroboramos eso. Si uno leía antes frente a Galilea, claro, frente a Galilea estaba la provincia de Decápolis. Así que bajaron del barquito y caminaron, no estaba ahí nomás. Ahora, nosotros lo que vimos era Gadara. Mi comentario acá dice que Gadara y Gerasa, porque acá dice la región de los Gerasenos, eran 2 ciudades que estaban muy cercanas. Porque este mismo milagro lo cuentan los otros, lo cuenta Mateo y habla de los gadarenos. ¿Se acuerdan de los gadarenos? Ese lugar nos suena más, era Gadara. Y en el mapa tenemos Gadara, pero Gerasa era por ahí, y ahí tenía este lugar donde él había encontrado un endemoniado muy, pero muy particular. Acá estamos de nuevo viendo a Gadara. Y este mapa no tiene mucho, pero vi otro mapa donde decía Gerasa. ¿Está? Perfecto, pero estamos ubicados en el lugar, porque si no, no nos dábamos cuenta que había cruzado todo el mar de Galilea para ir al otro lugar. Muy bien, vamos a terminar porque ya se nos acaba el tiempo y tenemos que ir a orar a continuación de nuestro programa, de manera que seguimos leyendo mañana, que Dios los bendiga y seguimos orando, intercediendo con los hermanos de Oramos con Vos. Que Dios los bendiga, hasta mañana.